¿Qué tal? Buenas noches, gracias Jenny por el pase. Hola Ricardo. ¿Cómo está Maite? Efectivamente, muy buenas noches. Una noche bastante movida, por cierto. Así es. Y para empezar así directamente, tenemos una entrevista al magistrado Ernesto Blume para hablar de una situación de coyuntura que se ha generado en los minutos hace poco. Así es, el Tribunal Constitucional ha dispuesto ya a declarar improcedente la solicitud de investigación del Ministerio de Justicia hecha justamente el año anterior, luego que se dispusiera la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Así es, entonces vamos a contactarnos con el señor Ernesto Blume. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Coméntenos exactamente en qué situación se encuentra. Buenas noches, el expresidente. Muchas gracias por la invitación y quería hacer una precisión. En realidad fui magistrado, ya no soy magistrado. Perfecto. Ex magistrado, ¿cuál es la situación Ex magistrado del señor Fujimori? Mire, quería, para información de la opinión pública, precisar lo siguiente. El 17 de marzo del año 2022, cuando yo integraba el Tribunal Constitucional, se emitió una sentencia en proceso de habeas corpus seguido a favor del señor Alberto Fujimori, en la cual se resolvió declarar fundada la demanda. Se anuló varias resoluciones que dejaban sin efecto el indulto al señor Fujimori, el cual se restituyó en todos sus efectos y se dispuso la inmediata libertad del señor Alberto Fujimori. Frente a esta situación vino un movimiento de varias organizaciones que recurrieron al sistema interamericano y salió una decisión de la Corte Interamericana suspendiendo todo trámite de ejecución de dicho indulto. Y en el proceso de habeas corpus, tanto el procurador que representaba al Poder Judicial como el abogado de la parte demandante plantearon recursos de aclaración, buscando el primero que se dejara sin efecto esa sentencia y el segundo que se ejecutara la sentencia. Estos recursos de aclaración quedaron pendientes de resolución y han sido resueltos ya por el actual colegiado, recién con fecha 21 de noviembre de este año, habiéndose publicado la sentencia recién, y aparece con la firma de 4 magistrados: Morales Arabia, Pacheco Serga, Gutiérrez Tixe y Domínguez Haro, siendo ponente la doctora Pacheco Serga. En esta resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional, declara improcedentes los pedidos de aclaración, ratifica que la sentencia que emitimos el 17 de marzo es clara, es una sentencia completa y es una sentencia que ordena no solamente declarar fundado el habeas corpus, sino que ordena la liberación del señor Fujimori, y ha declarado improcedentes estos pedidos de aclaración. Inclusive se ha referido a la decisión de la Corte Interamericana, señalando que la argumentación esgrimida respecto a ella escapa a los alcances de la aclaración y por lo tanto remite al juez de ejecución, al juez de primera instancia, el expediente para que proceda conforme a ley. Una interpretación de esta decisión es que a partir de la resolución emitida por el tribunal, a la cual acabo de hacer referencia, la del 21 de noviembre, y su ejecución, debe procederse a la excarcelación del señor Alberto Fujimori. Esa por lo menos es mi interpretación. Y por tanto, doctor Blume, se reconoce la validez del indulto dictado una noche del 24 de diciembre durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente. Y se deja de lado la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue una decisión realmente cuestionable por la siguiente razón. El proceso de habeas corpus seguido a favor de Fujimori terminó precisamente dándole la razón a la parte demandante, declarando fundada la demanda y disponiendo la excarcelación. Y la única posibilidad de que ese
de esa decisión fuera al sistema interamericano de derechos humanos sería si es que la sentencia hubiese sido denegatoria, porque hay un artículo expreso en la Constitución que dice que, agotada la jurisdicción nacional, el justiciable afectado se puede ir al sistema interamericano. Y en este caso, la jurisdicción peruana le había dado la razón a Fujimori. Lo que pasa es que se armó una suerte de ardid argumental por parte de algunos sectores que presionaron en la Corte, y bajo el argumento de que en ejecución de una sentencia de la Corte se estaba evadiendo dicha sentencia a través de la sentencia del Tribunal Constitucional, sacaron un mandato totalmente improcedente, totalmente descomedido y, desde mi punto de vista, prevaricador por parte del sistema interamericano, que para mí no debe tener ningún efecto, porque las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran fundada la demanda y garantizan derechos son cosa juzgada y por lo tanto deben ser ejecutadas en todos sus términos. Desde mi punto de vista, esta sentencia va a poner punto final a todo un conjunto de acciones perversas que han tratado de mantener a un hombre enfermo y que está en una situación calamitosa innecesariamente en prisión, cuando había sido ya indultado desde hace varios años. Y creo que desde ese punto de vista esta sentencia hace justicia. Y hago votos para que el juez tenga el coraje de adoptar la decisión que corresponda y disponer la inmediata liberación. Exactamente, doctor Blume, usted lo ha indicado. Lo que hay que esperar es que el juez de ejecución del habeas corpus se pronuncie, ¿no es cierto? O sea, no es que el tribunal tiene que pronunciarse de nada. O sea, ahí el tribunal ya emitió una opinión. Ahora es el juez de primera instancia que ve el habeas corpus el que tiene que ejecutar o eventualmente pronunciarse. Exactamente, pero quería, a propósito de su intervención, me parece muy atinada, que la decisión que adoptó el tribunal el 17 de marzo fue una decisión en la cual primero se declaró fundada la demanda, segundo se anularon las resoluciones que a su vez anulaban el indulto, tercero se restituyó en todos sus efectos la resolución que dispuso el indulto, y cuarto, se dispuso la libertad inmediata del favorecido Alberto Fujimori. Doctor, por lo tanto, hoy, cuando el tribunal declara improcedentes las aclaraciones y dice se declara improcedente los pedidos de aclaración, y luego acota, remítanse los actuados al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, le está diciendo: proceda usted a cumplir la sentencia que emitimos en marzo del año 2022 y por lo tanto libere usted al señor Fujimori. Doctor, pero ya existe la interpretación correcta de mi punto de vista. Ya existe un antecedente. El juez de investigación preparatoria el año 2018 también dejó sin efecto el indulto a Fujimori. Es decir, no podrá repetirse también esta figura, porque finalmente va a ser un miembro de la Corte Suprema quien va a decidir si Fujimori es excarcelado o no. Bueno, mire, podría repetirse figuras que desde mi punto de vista escapan al marco constitucional y legal, pero sería pues lamentable, porque aquí ya hay un pronunciamiento del máximo ente encargado de la justicia constitucional en el Perú. No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional es el garante máximo de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, y estamos en un proceso en el cual se ha contemplado la situación de Fujimori y se ha decidido declarar fundada la demanda y ordenar la liberación. Y por lo tanto, si después de esta aclaración que ratifica esa decisión y la ratifica después de la decisión que a su vez, desde mi punto de vista, en forma totalmente errada, emitió la Corte Interamericana, esta última decisión es la definitiva y es la que debe acatarse. Si el juez no cumple, se arriesga a que se proceda contra él por incumplimiento de sus obligaciones funcionales. En buena cuenta, entonces, lo que nos está diciendo es que lo que el juez finalmente sentencie es la excarcelación. Eso es lo que debe ser, porque el expediente baja a efectos de que se cumpla
con el mandato del Tribunal Constitucional. Doctor. Y el mandato del Tribunal Constitucional fue: libere usted a Fujimori. Y eso es lo que tiene que cumplir el juez. Si el Perú es signatario del Tratado de San José, o sea, de la Corte Interamericana, la Corte tengo acá la resolución, en su artículo 2, dijo también en su momento que el Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos del indulto por razones humanitarias concedido a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del año anterior, debido a que no cumplió con las condiciones determinadas. ¿Cómo entender ello? Entender como un exceso de la Corte, como una extralimitación de sus funciones, como un acto prevaricador que el Perú no está obligado a cumplir, como ha ocurrido en otros casos de países que se han visto frente a mandatos de esta naturaleza y han aplicado su derecho interno. No hay que olvidar que la Constitución peruana permite llegar al sistema interamericano solamente cuando usted agota la jurisdicción interna y persigue la satisfacción de un derecho, y esa pretensión es denegada. Si usted analiza el artículo, me parece que es el 205 de la Constitución, dice: agotada la jurisdicción interna, el justiciable que reclama el reconocimiento de un derecho y no lo obtiene, puede recurrir al sistema interamericano. Y aquí tenemos una situación en que se demanda a favor de Fujimori su libertad, y el tribunal ampara al demandante, es decir, ampara el derecho invocado. Entonces no hay causal para llegar al sistema interamericano. Lo que han hecho los sectores que yo denomino caviares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un ardid argumental, porque han inventado una estratagema que hay que delatar, hay que develar y hay que confrontar, que es la siguiente. Ellos sostienen que cuando se resuelve el caso Barrios Altos, en ejecución de esa sentencia se puede controlar cualquier otro acto. Y entonces pretenden a darle un efecto mucho más allá de lo que la sentencia del caso Barrios Altos dispuso, en el sentido de que la liberación de Fujimori es un incumplimiento de la sentencia de Barrios Altos. Cuando esa sentencia se cumplió, a Fujimori se le procesó, a Fujimori se le condenó, Fujimori estuvo encarcelado y está hasta ahora encarcelado, y luego se procede al indulto, que es un hecho totalmente distinto. Pero esa estratagema argumental es la que ha venido utilizando un conjunto de personas que está desnaturalizando el sentido del sistema interamericano de derechos humanos, que tiene que ser reformado y respecto al cual hay que salir al frente y aclarar, porque no se permite un uso abusivo de los mecanismos del sistema interamericano, no para proteger derechos, sino para perjudicar derechos. Porque lo que se está persiguiendo aquí es que una persona que está en delicado estado de salud y que ha sido indultado siga preso simplemente por un ánimo de venganza y por una vendetta que no puede ser amparada por un sistema de protección de derechos humanos. Eso no tiene la menor lógica. Pero esa irracionalidad se ha venido dando porque este sector caviar infiltrado en la Corte Interamericana ha estado presionando para lograr esos despropósitos. Pero ahora que ya nos hemos dado cuenta, esas cosas se van a tener que corregir. Y esa es la decisión que entiendo tienen las autoridades peruanas para salir al frente cada vez que se produzcan estos despropósitos que algunos miembros de la Corte vienen llevando a cabo, no solamente en este caso, sino en otros más. Pero sí, hay que corregir el sistema, y esto está provocando que en algunos países se hable de retirarse de la Corte Interamericana. Yo en lo particular creo que eso es un error. No hay que retirarse del sistema interamericano, pero sí salir al frente de esta gente que está desnaturalizando el auténtico sentido del sistema interamericano de derechos humanos. Doctor Blume, una última pregunta. Contra la sentencia que plantea el juez que ejecute, justamente el juez de ejecución, ¿hay algún recurso o ahí quedará todo? Sí, hay un recurso de apelación por salto para volver al tribunal si es que el juez incumple y que el tribunal ratifique el cumplimiento de su sentencia, en cuyo caso ese juez será sometido a un procedimiento de control interno por incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional.
Yo quería aprovechar un último minuto, doctor, para preguntarle cómo queda la coyuntura jurídica, porque tenemos ahora el caso Fujimori que vuelve nuevamente a ocupar las primeras planas en medio de una crisis generada por la Junta Nacional o por la Fiscalía de la Nación, que esta noche ha determinado que la Junta Nacional de Justicia abre investigación a Patricia Benavides. Bueno, mire, nuestro país es un país que está tratando de consolidarse como un Estado constitucional. Estamos en realidad aprendiendo a vivir en democracia y estas son las contradicciones propias de un país que se está construyendo hacia un sistema más sólido. Entonces, son situaciones que se vienen produciendo. Hay que asimilarlas con prudencia, con serenidad, con todo rigor e irlas administrando, irlas solucionando, pero bajo una llave, bajo una clave, que es la clave constitucional. Es decir, cualquier situación que se presente debe ser atendida en el marco de la Constitución y de la ley. Y hay que evitar el aprovechamiento político. Hay que evitar que ciertas situaciones sean manipuladas para impactar y lograr efectos de orden político coyuntural. Hay que pensar primero en el Perú y después en situaciones de otra naturaleza. Por lo tanto, yo hago un llamado a la ponderación, a la serenidad, al buen juicio, a la tolerancia y a la colectividad para que tome esto con calma. Es decir, no se está cayendo el mundo. El Perú va a seguir adelante. Y yo creo que quienes hablan de adelanto de elecciones, de que cese tal autoridad o tal otra, están cayendo vulgarmente en el juego de esta izquierda radical castrochavista apoyada por el caviarismo nacional, que tanto daño pretende hacerle al Perú y que en el fondo lo que quiere es el enfrentamiento para que no funcione el sistema democrático y tengamos aquí una Venezuela, una Cuba o una Nicaragua. Pero eso no lo podemos permitir los peruanos de buena voluntad. Entonces hay que tomar las cosas con calma y solucionarlas en el marco de la Constitución y de la ley. Eso es lo que corresponde. Bueno, muchas gracias, doctor Blume. Digo, bueno, ha sido bastante esclarecedor. Y bueno, habrá que esperar entonces lo que indicará el juez finalmente. Exacto. Les agradezco mucho la oportunidad. Muy, muy amable. Muy buenas noches, el doctor Ernesto Blume. Pero nos vamos a la pausa antes mencionando que hay algo importante en nuestro próximo bloque. Así es, vamos a hablar cambiamos radicalmente de tecnología. Hablaremos con Mariano Nejavsky, que nos va a hablar acerca de cómo es que la tecnología está mejorando los servicios de salud pública. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Así, volvemos. Volvemos aquí a Diálogo Abierto a través de TV Perú para hablar sobre un tema de mucha importancia, la digitalización en la salud y cómo favorece esto a la atención y también a la mejora de nuestras vidas. Exactamente, y tú lo has dicho, Ricardo, a la mejora de la prestación de servicios públicos. Hay ahorros en tiempo, obviamente también en costos, pero para que nos explique mejor el asunto, está con nosotros el señor Mariano Nejavsky, que es consultor en estos temas. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está? Bueno, coméntanos un poco, Mariano, este estudio, ¿a qué tipo de confirmaciones está llegando? Nosotros en la consultora estamos enfocados siempre en todo lo que es transformación digital, transformación cultural, procesos de innovación. En particular en salud, y tenemos expertos en eso a partir de todo el trabajo que se ha hecho, está claro que pasa lo mismo que pasa en otras industrias y le llegó a la salud, que tiene que ver con mejorar la atención médica, mejorar la gestión de salud, ser más eficientes, ser más accesibles para todos. Es decir, como tres pilares. El pilar de la eficiencia, que tiene que ver con la rentabilidad. El pilar de la accesibilidad, para que más y mejores pacientes puedan acceder. Y el pilar de la calidad, vital en el sistema de salud. Pues sobre esos tres puntos, que para ser honesto podría ser de distintos sectores, en el sistema de salud es especialmente relevante, es que trabajamos en el proceso de transformación. ¿Sí? Entonces hay, digamos, trabajos aguas adentro, aguas abajo de la organización, desde el paciente
que tiene que ver con eficiencias, con mejoras de procesos, con bajas de costos, con mejoras de capacidad de administración de las altas de quirófanos o de camas, y también la relación con el paciente. Eficacia, mejor calidad de atención, percepción, mejores tiempos, mejora en la percepción del paciente de esto. De eso se trata. Esas son las primeras, cualitativamente, las primeras conclusiones a las que vamos llegando. Y en países, Mariano, como el Perú, en donde si bien se habla de una universalización de la salud, en atención, en seguro sobre todo, ¿cómo hacemos para mejorar la calidad de los servicios? En donde hay gente que se amanece desde las primeras horas del día para lograr solo una cita. Hay mucho trabajo por hacer, hay enormes desafíos. Por empezar, los tiempos. Segundo, los procesos que se llaman legacy, todos los procesos antiguos sobre los cuales en todo sector se viene gestionando, desde las historias clínicas manuales, como llevarlas a digitales, hasta los procesos de atención al cliente, la farmacia inteligente, la telemedicina. Hay mucho por hacer. Lo que creemos nosotros es que en países como Perú, en general en Latinoamérica, hay que empezar desde el principio. Hay que empezar mejorando la eficiencia, mejorando los procesos, mejorando la tecnología. Hay muchos sistemas legacy que hay que mejorar. Después vamos a llegar a telemedicina, dispositivos médicos interconectados, Internet of Things, a inteligencia artificial. Hay mucho, el proceso es muy largo, la industria está moviéndose muy velozmente. Uh-huh. El Perú tiene algunos sectores de lo que nosotros vemos, que el Perú tiene algunos sectores que están bastante adelantados y otros que tienen un rezago. Entonces hay que hacer como un catch-up para lograr avanzar en eso. Esto que está pasando en salud ha pasado en otros sectores en los últimos 20 años, desde que se empezó a hablar de estas transformaciones. Retail, medios, bancas, seguros, todos estos procesos han pasado. La salud es lo que llega, porque además hay un tema vital, obviamente, que tiene que ver con la calidad. ¿Sí? Así es. Mariano, y en este proceso que has descrito, ¿cuán importante es contar con un único documento que aglutine la información, como puede ser la historia clínica digital? Hay experiencias interesantes en Uruguay, no sé si en Argentina, pero este documento digital, ¿en qué situación se encuentra en el caso del Perú? Porque digamos que si queremos digitalizar y hacer todo lo que has planteado, tendría que haber un vehículo que justamente permita aglutinar esa información. Absolutamente. En otros países, por eso es buena la mención de Uruguay o Argentina, digamos, no estamos hablando de los países centrales, de Europa o de Estados Unidos, estamos hablando de Latinoamérica. Esto ya se está haciendo, en muchos casos ya está operativo. Por supuesto, el sistema privado va más rápido, el sistema público en todos lados va un poco más lento. La digitalización, antes que la unificación, la digitalización de la historia clínica es vital. Y de nuevo, hay historias clínicas que hay que transferir al mundo digital, y en el medio hay muchos sistemas que están interconectados, hay que ver cómo se hace para interconectar a todos ellos. Es vital esto que está diciendo, la unificación de la historia clínica, en modo digital, obviamente, para que desde distintos lugares y en distintos procesos pueda accederse. ¿Sí? Claro, por eso te preguntaba, en el caso del Perú, ¿tienen alguna sugerencia para llevar a cabo este proceso? Porque lamentablemente, como no es lo mismo que Uruguay o Argentina, aquí el servicio de salud es público y es privado. Y mientras sea privado, podría eventualmente darse niveles de digitalización que no se da en el sector público. Entonces, ¿cómo facilitar esa interconexión de ambos mundos, no? Bueno, que sea público o privado finalmente tiene que ver con un origen distinto. En el fondo hay que digitalizar los registros antiguos. Hay un proceso de trabajo, hay un proceso en el cual tenemos que trabajar juntos para poder primero darle tiempo, fijar objetivos, ir paso a paso, no fijarse grandes objetivos todos juntos porque falla, porque hay como un desafío enorme que tiene que ver primero con los costos, segundo con las fallas técnicas, tercero con la privacidad. Estamos hablando de la historia clínica de un paciente. Sin ser Europa tiene todos los procesos de regulación son bien importantes. El tema de privacidad y seguridad de la información es muy importante. Entonces hay que trabajar sobre la digitalización, tanto en el sistema privado
como en el sistema público. Hay que entrar ahí, entrar a hacer un diagnóstico de la situación actual de cada uno de los sistemas, y esto hay que mirarlo, digámoslo, unidad por unidad, empresa por empresa, hospital por hospital, o si quiere, sector por sector. Hay que trabajar mucho. Después hay mucho de interoperabilidad. Una cosa es acceder desde una posición remota a ver una historia clínica, y otra es poder hacer en radiología, cargar directamente en la historia clínica o en laboratorio, en el proceso, y que eso sea automáticamente recibido. Y fíjense que lo que estamos hablando ahora es de registro, del trabajo de registración en una historia clínica, que finalmente es eso. Todavía no estamos hablando de inteligencia artificial, todavía no estamos hablando de aprendizaje automático, todavía no estamos hablando de todos los procesos de automatización robótica de los procesos. Hay mucho por delante, pero hay un estadio inicial que es digitalizar la situación. Y si hablamos de costos y de tiempos, implementar todo un proceso de transformación digital en la salud, ¿cuánto requiere en tiempos y en inversión también? Hablemos del sector público. No quiero arriesgar porque creo que para eso hay que hacer un pequeño, lo que llaman un discovery, un pequeño diagnóstico que lleva en principio no más de 1 o 2 meses para entender la situación. En general, las aproximaciones a estos es hacer durante 2 o 3 meses un diagnóstico, en esos 3 meses tener una foto y un plan de acción, y lo que se trabaja es metodologías ágiles, es de alguna manera en los primeros 6 meses ya tener mejoras notorias para todos los actores del juego, para médicos, para los pacientes, para el sistema administrativo. Entonces, a partir de los primeros 6 meses debería haber mejoras, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Ahora, si hablamos de transformación, Maite, sé que eres experta en esto, los procesos de transformación son largos porque empezamos a hablar de transformación cultural, resistencia al cambio, hay mucho trabajo, adaptaciones tecnológicas. Entonces, lo que nosotros intentamos siempre en todos los procesos de transformación es que durante los primeros 3 a 6 meses, los primeros 3 son más de diagnóstico, después entre 3 y 6 meses, poder tener unos primeros resultados visibles y medibles para el sistema. Y después de ahí trabajar en bloques de 6 meses. ¿Sí? Mariano, la transformación digital que nos has descrito evidentemente tiene sus tiempos, sus costos, pero hoy en el Perú ya se están haciendo cosas interesantes y en verdad se empezó con mayor velocidad durante la pandemia. La telemedicina, por ejemplo. ¿Qué cosa es la telemedicina y cuánto puede ayudar a ampliar la cobertura de servicios de salud? La pandemia logró, digámoslo así, ¿no? La pandemia logró lo que durante mucho tiempo no se había logrado en estos procesos de transformación. Se hizo como un catch-up con todas las mejoras de oportunidades en términos de atención virtual, de atención a distancia, y eso ha cambiado radicalmente. Hoy hay mucha telemedicina, hay mucha, en términos relativos a lo que había hace 3 o 4 años, todavía falta. Tanto telemedicina como chatbots para empezar a atender y evacuar más rápidamente dudas de pacientes para que el proceso de atención y cola sea más rápido, no solo como eficiencia, sino también en términos de calidad de percepción del paciente. La telemedicina también integrada. Hay mucha, pero sigue siendo, por eso digo, hay mucha en términos relativos a lo que pasaba a la prepandemia, todos lo hemos vivido. Pero hay un largo camino por delante, Y como esto cambia y las innovaciones tecnológicas están todo el tiempo apareciendo, y en lo que es telemedicina brutalmente apareciendo, esto va a seguir cambiando y cambiando y cambiando. Solo quiero cerrar con esto. Ha habido una mejora importante en todo lo que significa telemedicina y transformación digital en el sector salud en Perú en los últimos 4 años. Ya hace 4 años que empezó la pandemia. Casi 4 años. Muchas gracias, Mariano, entonces, por esta charla. Sí, sin duda interesantísimo. Un placer, un gusto. Así es. Lo que necesitan. Perfecto. Volveremos seguramente sobre este tema en otra ocasión, pero ahora nos vamos al corte. Así es, y al volver aquí en Diálogo Abierto hablaremos sobre el intercambio cultural gastronómico Perú-Ecuador. Exactamente, uno de nuestros vecinos más importantes
en zona fronteriza. Así que no se vayan, vamos a conocer más sobre ese intercambio en Diálogo Abierto. Ya hemos vuelto y hablaremos de comida, Así gastronomía. es. Este intercambio gastronómico entre Perú y Ecuador, y específicamente entre la cocina de Cuenca. Así es. Y todos tenemos la idea de que hay un ceviche peruano y hay un ceviche ecuatoriano, pero hay más cosas que compartimos y por eso está con nosotros Lorena Aristizábal, que es directora de la Fundación de Turismo del Ecuador. Bueno, Maite, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por recibirnos y para poder contar esta historia también de Cuenca, que tenemos el reto de que conozca el mundo entero. Entiendo que en este momento están tanto cocineros peruanos como ecuatorianos intercambiando información y sobre todo secretos para la buena comida. Sí, tuvimos la suerte de la semana pasada recibir a 2 chefs peruanos en Cuenca, donde estuvimos compartiendo cocina, nos fuimos al campo, cosechamos, lo llevamos a la mesa y tuvimos como todo ese intercambio y ahorita estamos de vuelta. Nosotros también aquí con 2 chefs cuencanos, trayendo un poquito de esa identidad, de esa cultura, integrándonos en la cocina, porque creo que tenemos un reto enorme y es de vernos también como región, como una potencia regional para hacer un turismo interesante para el mundo. Y aparte del ceviche que he mencionado, ¿qué otros platos o elementos de la gastronomía del Perú están vinculados a Ecuador? Mira, hay uno de los Pues, ingredientes que nos identifica a los 2 países y es el maíz. Ya. Nosotros tenemos muchísima influencia de maíz, de hecho está como platos principales y acompañantes de la cocina cuencana, como es el mote en su, digamos, su mote limpio, digamos. Tienes el mote sucio, que es con chancho, que es con la grasa del cerdo, tienes el mote pillo, que es con huevo. Entonces el maíz está bien influenciado, tenemos la chicha, que también hay fermentados. La chicha por fermentada, ejemplo, ¿sí? como la tenemos en el norte del Perú. Como la tenemos en el norte del Perú, exactamente. Y ahí nos vinculamos. Hay una responsabilidad muy importante con el campo, con toda la riqueza culinaria, alimentaria, y por eso es que los chefs que nos acompañan acá en Perú y hacemos este intercambio tienen mucha responsabilidad de darle valor a esa compra directa de los ingredientes desde los restaurantes. ¿Y el intercambio se está produciendo en un evento, en un acto? ¿Cómo es? Lo estamos llevando a cabo en un restaurante, se llama Huicha, es uno de los dueños. Jason estuvo con nosotros también en Ecuador y este intercambio se está dando en su cocina en este momento, porque salí del evento para acá, donde invitamos a varias personalidades importantes, el embajador de Ecuador en Perú, es uno de los invitados, entre chefs también chilenos, entre personas de los medios, influencias que nos permitan contar un poquito también esta historia. ¿Y qué digamos, de platos peruanos están llevando ustedes? Como, digamos, no solo por el gusto, sino también por la preparación, que puede coincidir mucho con los productos que tienen ustedes. Bueno, para nosotros siempre el ceviche es parte fundamental, o sea, como que siempre está en la conversación y tú lo nombrabas hace un rato. El ceviche no es propiamente de Cuenca, pero sí tenemos, Cuenca se ofrece toda una variedad gastronómica, entonces tenemos el ceviche de camarón, que es como el más importante y el más icónico del Ecuador, lo preparamos en Cuenca, entonces los ceviches siempre nos van a juntar un poco. Hay un ceviche de la costa que tiene mucha influencia del maní, del aguacate, que es el ceviche de jipijapa de pescado. Entonces yo creo que hay varios ingredientes. Ahorita, hace un ratico antes de entrar al aire, hablábamos del cuy. Ustedes tienen aquí cuy, nosotros preparamos muy bien. De hecho, hay restaurantes dedicados al cuy asado y se hacen reuniones de amigos, es un momento de compartir donde toda la comida va al centro, es un cuy asado que tienes que pedir con tiempito de anticipación para que pueda estar en el punto para la preparación. Es acompañado por el mote sucio, el mote pillo, el mote limpio, digamos, O sea, el puro. cuy como si fuera una parrilla.
La parrilla argentina. Lo que haces el es cuy. poner una brasa. Exacto, sí. Para nosotros es el cuy. Es un ritual que realmente se realiza en Cuenca entre ¿A amigos, nivel de entre la Cuenca o de todo el familia. Ecuador el cuy es considerado un plato, digamos, importante? El cuy está en todo el Ecuador, pero Cuenca se ha caracterizado por tener estas casas de cuy y prepararlo muy bien. Entonces, cuando vas a Cuenca, vas a comer un buen cuy, vas a comer un buen chancho. El chancho está en todas sus preparaciones. Tienes desde los caballetes, donde tienes que sacar la cascarita, luego sacas la fritada, el sancocho, lo preparas de diferentes maneras con todos sus acompañantes, pero después vienes, te lo preparan como hornado, vas a los mercados, los compras, en los mercados de todo el mundo lo comemos, sándwiches de pernil, a la barbosa y así en todas las preparaciones que tenemos mucha influencia del cerdo. Y tú dirías que el cuy, has hablado también del mote, de la chicha, estos son en verdad elementos del mundo andino, ¿no es cierto? Parece que estuviésemos más vinculados, como obviamente somos a países andinos. Así es, tenemos, y mira, en esos días que nos reuníamos justamente con el secretario de la Comunidad Andina, hablábamos de esta riqueza tan espectacular que tenemos como región, de integrarnos y de empezar a tener una propuesta turística menos dividida entre países y mucho más como región. Y creo que la gastronomía es un importante eje central para poder contar esta historia. ¿Y para el poder turismo contar. gastronómico, cuánto puede ayudar también a mover el comercio, sobre todo en las zonas de frontera? Uy, yo creo que muchísimo. O sea, tenemos una frontera, estamos muy cerca, son países que están, a veces las fronteras empiezan muy lejanas, tienes los pueblos muy lejanos, pero nosotros estamos súper cerca, o sea, un paso, de hecho, de Cuenca, tienes a Tumbes, 3 horas y media, pasas la frontera y ya empiezas. Punta Sal, tienes toda la gastronomía peruana, de la costa además, que de la costa del norte que es súper atractiva. Entonces los insumos van y vienen. Tenemos, de hecho, parte de los insumos que estamos ofreciendo hoy en la cena del evento vienen de Cuenca. Nos trajimos de Cuenca. Un ají peruano, un ají ecuatoriano ya con toques peruanos que salió hoy en la cocina de Ahuicha. Es un ají de tomate de árbol. Y esa es otra de las cosas que nos junta, o sea, que nos une. Las salsas, los ajís, el limón, los cítricos, hacen parte de nuestra cocina. Interesante. ¿Ustedes cocinan también con este limón pequeñito o ese es propio del Perú nomás? No, tenemos mucha variedad de limones. Hay Ya. mucha variedad de limón, el chiquito, el que es el más Tahití, grande, ¿no? el más grande, el Lima, menos, pero el limón hace parte también de la influencia de la gastronomía. Ahora, este es un primer paso, un primer encuentro, hay proyecciones a seguir, no solo a través de Cuenca, sino de diferentes provincias del Ecuador con las diferentes regiones de Perú. Mira, nuestro compromiso en este momento es directo con Cuenca, pero Cuenca hace gran parte de un país, es la tercera ciudad más importante, y yo creo que eso es un comienzo y una conversación que empezamos y no queremos terminar, la queremos elevar cada vez más, queremos seguirla manteniendo en altura, entonces esto es una primera avanzada y un primer toque, pero la idea es que podamos compartir muchos desde festivales gastronómicos, pero que nos permita hablar también de la cultura. Tenemos una ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad, reconocida por la ciudad de las artesanías, una arquitectura que es lindísima, puedes recorrer sus calles y encuentras influencia francesa, influencia española en todo su centro histórico. Entonces, la gastronomía nos permite hablar de todo eso. Claro que sí. Que... Y tú, Lorena, vienes en este caso como directora de la Fundación de Turismo de Ecuador. Esto ¿De Cuenca? De Cuenca, Sí. perdón. Esto es una oficina pública. Sí, es una oficina pública, trabajamos al lado del alcalde, al lado del municipio, entre las direcciones. De hecho, es una propuesta y esto es impulsado por Cristian Zamora, que es nuestro alcalde electo este año, y pues empieza una administración con mucho ímpetu para poder sacar a Cuenca al mundo. Muy bien. Y la cultura que tiene Cuenca, digamos, es muy visitada, recibe mucho turismo. Sí, está siendo súper destacada. Ahora queremos que sea, de hecho empieza a sonar Cuenca junto a Galápagos y también ustedes saben que Galápagos es la joya de la corona de Ecuador, entonces la gente quiere saber qué más hay en Ecuador y Cuenca es la nueva propuesta. Por ahí decían en estos días, Cuenca está de moda, ¿qué está pasando con Cuenca? Que todo el mundo habla de ellos y yo creo que es el tesoro y la joya mejor guardada del Ecuador, así que la llamamos la Atenas del Ecuador,
fuimos nombrados y declarados como Rincón Mágico hace una semana. Entonces tenemos unos atractivos que la verdad son dignos de visitar y conocer. Estamos recibiendo cerca de 3 veces más de los visitantes que recibíamos antes. Entonces sí, está en potencia. Qué bueno. Muchísimas gracias, Lorena, por haber estado esta noche aquí. Bueno, muchísimas gracias. Así ya nos iremos por Cuenca. Pues, Así es. Vamos al corte por lo pronto y ya volvemos. Muy bien, nos vamos, Ricardo. Así es, llegamos a la parte final de esta noche aquí en Diálogo Abierto, una noche intensa de información. Así es, como siempre, compartan estos contenidos que están en YouTube y si les gusta le dan un like y nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós.